Por ejemplo, la GH y la prolactina son de la misma familia. Su distinción va a ser por una secuencia de aminoácidos nada más. Una tiene 180, la otra 190, no sé qué, 191 por ejemplo. Las hormonas están organizadas en familia según su homología estructura funcional. La TSH, FSH y LH es la misma familia, estructuralmente la misma familia. La CDH es otra familia. La GH y la PRL otra familia. ¿Qué le decía? Hormona del crecimiento es secretada durante toda la vida, por supuesto. Durante toda la vida es producida, no solamente para crecer. Es la hormona más importante para alcanzar la estatura normal. Es una hormona que tiene profundos efectos metabólicos sobre los carbohidratos, grasas y proteínas. Esto es fantásticamente. De esto hay mucho que hablar, ¿ya? Estructura química de la GH. Las células somatotropas sintetizan GH formada por 191 aminoácidos. Es un polipéptido, tiene 2 puentes de disulfuro. De gente relacionada con las hormonas PRL y lactotropas, con 198 aminoácidos. Tiene una homología del 75% y un 80% se aparece al autógeno placentario de 191 aminoácidos en la placenta. Esto más le interesa a las obstetras. Regulación de la secreción. La GH, de acuerdo a su ritmo circadiano o reloj biológico, dice su secreción es pulsátil, cada 2 horas. Pero acá viene, acá, este bonito también, que conozcan ustedes en el futuro si dicen, ¿por qué no habré crecido? Hasta por fisiología se sabe, dice. A los niños hay que dejarle dormir. ¿Y cuál es el pico más alto? A medianoche, entre 10 a 12 de la noche, su pico más alto es la secreción de GH. Si los niños están creciendo ahí, en ese momento están durmiendo, van a crecer, pues van a crecer. ¿Ya? Y el otro pico es durante los ejercicios intensos. Ahí va a haber secreción de GH. Ahora bien, sobre sus acciones metabólicas por excelencia, dice, a ver. Sobre los carbohidratos. Si hay GH, sangre de elevado, no se puede emplear, dice, a los carbohidratos como energía. En otras palabras, no puede utilizarse a la glucosa. ¿Estamos claros? Entonces, miren ese concepto, porque de acá para adelante, el alumno que no me domina, por ejemplo, a ver qué dice, más adelante, ¿qué cosa es una gluconeogénesis? Síntesis de glucosa. ¿Qué cosa es una glucólisis? Utilización de la glucosa. Una glucogénesis, formación de glucógeno. Glucogenólisis, destrucción del glucógeno. Entonces, mira, todo eso está en los libros de bioquímica. O sea, ustedes deben dominar ese término para poder entender estas clases. Entonces, nosotros arriba en veterinaria exigimos como prerequisito el curso de bioquímica para fisiología, por ejemplo, porque deben dominar muchos términos. Siguiendo, escuche esto. Entonces, si GH no lo podemos utilizar a la glucosa como energía, los niveles de glucosa deben estar altos, por supuesto, está elevada la glicemia, si hay GH. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿y si hay GH, qué utiliza? El individuo, ¿qué utiliza como energía? A la grasa. Entonces, a los lípidos lo utiliza como ácido graso utiliza. Correcto. Entonces, por eso, cuando usted, en ejercicios intensos, el pico de GH se dispara, por supuesto. Entonces, voy a quemar grasa, dice. Me pongo mi chaqueta, comienza a sudar, estoy quemando grasa. Sobre las proteínas, dice, induce a la síntesis de proteínas. Uy. ¿Y dónde están las proteínas? En los músculos. Para crecer, aparte de GH, tiene que tener proteína. Sin proteína no vamos a crecer, amigos. No vamos a crecer, imposible. Me como 10 panes, pero sin un huevito, sin un pedazo de queso, sin un pedazo de jamón o de bistec, no vas a crecer. Miren, entonces, esto induce a un conocimiento.
Sobre esto, mira, acá hay inclusive, a ver, que me recuerda un ratito. Estoy sumarizando todo lo que está escrito ahí, escúcheme. Yusai Hoxha se escribe, un fisiólogo argentino, uno de los pocos brillantes que hizo este siguiente experimento. Mire, escuchen. Hace rato hemos dicho, la hipófisis para su funcionamiento depende del hipotálamo, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha hecho el Yusei? En un perro agarró, le sacó el páncreas. Y al sacar el páncreas, ¿sí?, el endocrino nomás, por cierto, ¿sí?, ya no liberaba ni insulina ni glucagón, que son las hormonas estrellas de la homeostasis de la glucosa. Entonces, el perro tendía, dice, iba a ir más adelante a la muerte, por cierto que sí. ¿Y cómo lo mejoró a este perro que le había sacado un pedazo de páncreas o extirpado el páncreas total? Dice, lo separó. ¿Qué cosa? Lo separó el hipotálamo de la hipófisis. La pregunta, ¿se mejora o se empeora el perro? Se mejora, ¿por qué? Estando GH, cuando, por ejemplo, si hay en los niveles de GH elevado, no puedes utilizar la glucosa. Entonces, si separaba el hipotálamo de la hipófisis, ya no había producción de GH. Por lo tanto, los niveles, el perro mejoraba lentamente. Es un gran concepto, un aporte a la ciencia. El otro es un ruso. ¿Qué es un ruso? A ver, dice, GH miró acá y comenzó a darle una alimentación rica en carbohidratos por 10 días o por 25 días, así, he hecho 2 estudios. Al darle una dieta rica en carbohidratos, notaba que la GH seguía estando arriba, dice, 40 picogramos, digamos así. Sí, tenía de GH. No bajaba. Le dio proteínas. De lo alto que estaba la GH, se vino al piso. ¿Qué nos indica esto? Que la GH está relacionada con las proteínas. Para crecer es proteínas. El famoso síndrome de Coughlin, como dice acá. Vamos a tratar de ver ahí, llegar rapidito. Regulación de la secreción, ya cuando abrimos, esto también es bonito. Hay hormonas que se liberan en el día, otra en la noche. Pero para la GH, dice, cada 2 horas, siendo máximo pico en medianoche y en los momentos de ejercicio. Moraleja, por favor, cuando tengan sus niños, aparte de darle buenas proteínas, dale dormir. Y si duerme, va a crecer. Y nosotros no vamos a crecer, se crece solamente hasta alcanzar la pubertad. Nadie va a alcanzar más allá después de eso. Nadie. El pico más ocurre en las 2 primeras del sueño profundo, en las ondas 3 y 4. El otro pico al término de ejercicios intensos. ¿Qué más? La presión de secreción aumenta a un ritmo constante desde el nacimiento a la primera infancia. Nosotros crecemos relativamente rápido, ¿verdad? No nos disparamos. La primera infancia hasta los 5 años. De la infancia relativamente estable hasta los 9, y en la pubertad hay un enorme pico secretor. En mujeres relacionadas con los estrógenos y en los varones por las testosteronas. La mujer o el varón que comienza, por ejemplo, liberar óvulos o espermatozoides, debemos disparar el pico en nuestra estatura. Entonces ahí se va a disparar el pico de GH. Llamado el estirón del crecimiento. Desde la pubertad va reduciendo la secreción hasta alcanzar una concentración estable. En la senectud alcanza valores muy bajos, en mi caso. Factores que regulan la secreción de la GH, los principales son la hipoglicemia, los bajos niveles de glucosa y la inanición. Otros, el estrés, ejercicios intensos, niveles bajos de ácidos grasos y aminoácidos, la arginina. En el eje hipotálamo hay células mitóticas, la GRH, hormona liberadora de la hormona del crecimiento, llega a la célula somatotrofa e induce a la transcripción del gen de la GH. En la membrana celular, el receptor utiliza vías
las vías de la anilciclasa o la fosfolipasa 2, fosfolipasa C, cualquiera de las dos. La somatostatina es un inhibidor, factor inhibidor, liberador de la somatostatina, liberada al hipotálamo, actúa sobre la célula somatotropa, se acopla a la anilciclasa y inhibe la formación de la AMP. Esa es una cosa un poquito más profunda. Y seguimos para acá. Termino con esto y nos vamos. En el eje intervienen tres asas de retroalimentación negativa. La GHRH inhibe su propia secreción. Las somatomedinas C o factor de crecimiento semejante a la insulina. Esto quería acá pasar un ratito. Como GH vamos a crecer. No, mire, cómo se ha determinado estos estudios. Antes no se estudiaba la fisiología así. La GH, cuando pasa por el hígado, se convierte en una somatomedina C o factor de crecimiento semejante a la insulina. Por eso la insulina con la GH casi idénticas son. Casi idénticas. Mire. Entonces, ¿qué hace la insulina? Dice, provoca el encendido ribosómico. ¿Qué quiere decir eso? Síntesis de proteína. ¿Qué hace la GH? Favorece la formación de aminoácidos proteínas. Y si esa base es eso, nosotros vamos a crecer. No hay otra manera de crecer. ¿Correcto? Ahora bien, entonces, esta somatomedina C, cuando pasa por el hígado, tiene su receptor, ¿dónde? En los condrocitos. Y nos va a provocar crecimiento lineal de los huesos. Ustedes habrán visto unas películas, dice, de los pigmeos africanos, unos enanoides. ¿Qué tendrán? GH, tendrán somatomedina C, ¿qué tendrán en menor grado? Y lo han investigado. ¿Ya? Entonces, por eso lo que ¿quién lo va a hacer crecer? No es la GH, sino cuando pasa por el hígado se llama factor de crecimiento semejante a la insulina o somatomedina C. Así se llama ese producto. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Directo de la llana, hígado músculo genético de guía. Otras acciones tienen efecto indirecto de su paso por el hígado sobre un proceso de biotransformación en somatomedina C o factor de crecimiento semejante a la insulina tipo 1. Y en la célula diana tiene como su receptor de insulina o actividad tirosina-sinasa intrínseca, como es en el condrocito de los huesos largos, provocando el crecimiento lineal de las líneas eclipsianas. Los pipeos africanos tienen menor cantidad de estas somatomedinas C, menor cantidad. Miren lo que la descubierto. ¿Cuáles son las acciones metabólicas de la GH sobre los carbohidratos? Posee los siguientes efectos. Menor utilización de la glucosa como energía, prácticamente no lo utiliza. Estando GH, hemos dicho, no lo puede utilizar. Al utilizar las grasas como energía, bloquea la degradación del glucógeno y uso de la glucosa. Entonces, la glucosa va a aumentar. Como energía para efecto de la acetilcoenzima A. Aumento del glucógeno en las células. Al no utilizar la glucosa como energía, aumenta los depósitos de glucosa como glucógeno. Disminución de la captación de glucosa y aumento de la glicemia. Dice. Este es bonito. Al no utilizar la glucosa como energía, se produce un aumento de la glucosa en la sangre. Y acá me faltaba algo más. Vamos a tener más adelante, mira, ¿cuál es el rango de glicemia en personas así en el humano? De 70 a 120 miligramos por decilitro. Esa es la cantidad de glucosa. Cualquier nivel por encima es una hiperglicemia y por debajo es una hipoglicemia. Si es encima de esos valores, la pregunta será pancreática? ¿Será hipofisiaria? ¿O será adrenal? Vamos a tener 3 tipos de diabetes, amigos. Para adelante. Entonces, ¿será hipofisiaria? ¿Será adrenal? ¿O será pancreática? Como dice la novela, esto va a continuar. Cuando yo hablo de fisiología del páncreas, hay un secretito. ¿Cómo vamos a saber qué tipo de diabetes se ve? ¿Será hipofisiaria? Pero ya hipofisiaria dice GH aumentada. Al tener GH aumentada, no hay utilización de la glucosa, por lo tanto va a estar aumentados los niveles de glucosa. Entonces de ahí lo que se llama la diabetes hipofisiaria. Si utilizamos insulina causa resistencia a la insulina, dice todavía más. Eso no vamos a ver. Acá el famoso perro de Yusa,
lo que le comentaba. Le pongo todo el resto. Un investigador argentino le sacó el páncreas a un perro y al sacar un páncreas al perro, ya tú ingerías tus alimentos, tus niveles de glucosa iban a estar aumentados, por cierto. ¿Y qué eso yo usé? Dice, pero si la GH que viene también causa glicemia, o sea, un aumento de la glucosa en sangre, si lo separo de la hipófisis del hipotálamo, ya no hay GH. Por lo tanto, aparentemente los niveles de glucosa van a disminuir. Y eso es lo que hizo este famoso investigador argentino. ¿Ya? El famoso perro de insulina. Aumento de la secreción de insulina, efecto diabetógeno. Debido al aumento de la glicemia, hay secreción de insulina. Sobre los lípidos, provoca liberación o degradación del tejido adiposo. Utiliza los ácidos grasos como energía. Además, un exceso de GH aumenta la producción de ácido acético, formando lo que se llama los cuerpos cetónicos. Esto también es peligroso. Sobre las proteínas, tiene los siguientes efectos. Con eso terminamos. Aumenta el transporte de aminoácidos a través de la membrana celular. ¡Qué fantástico! Lo llevamos adentro. Favorece la síntesis de proteína. Otro, sin proteína no hay crecimiento. Otro, semejante a la acción de la insulina, pues el factor de crecimiento semejante a la insulina, mira, semejante a la acción de la insulina. Aumenta la reducción de la ARNN para síntesis de nuevas proteínas, por cierto. Disminución del catabolismo de las proteínas y aminoácidos, no es su función, sino su función es sintetizar. Debido al uso del ácido graso como energía, no hay destrucción de los aminoácidos. Efecto desnutritivo de Kawasaki, lo que he hablado del ruso, es una enfermedad por desnutrición de niños debido a la falta de proteínas. Falta de proteínas. En un eje de los valores de GH, por acá, voy a poner acá esta 40, 20, 10, 0, y por acá, ¿qué cosa? Voy a darle carbohidratos, CHO, carbohidratos, y por acá proteínas, digamos así. Proteínas. ¿No? Si yo le doy rico en carbohidratos, los niveles de GH siguen siendo 40. Los niveles de GH van a seguir siendo 40. Entonces acá no tiene efecto sobre los carbohidratos. Pero si lo de proteínas, baja, los niveles de GH pueden bajar hasta 10, vamos a decir, 20, 10. Eso es lo que quiere decir acá. ¿Ves? Es una enfermedad de reducción de los niños debido a la falta de proteínas. Y muestran los valores de GH, 40 nanogramos por mililitro. Se aplicó la dieta rica en carbohidratos por 3 días y los niveles de GH mantenían el mismo nivel. Se hizo un tratamiento rico en proteína por 3 días y disminuyó los niveles a 20 nanogramos por mililitro. Y en otro tratamiento por 25 días bajó hasta 10. ¿Qué quiere decir eso? Cuando hay proteínas, va a haber crecimiento. Le conté también algo, creo que ustedes. Por mi familia soy de Panamá, ¿ya? Mucha papa. Y me llama hoy cuñado, me dice, oye, este año tengo una sobreproducción de papa de tercera. Recomiendan una raza de chancho para darle. El cuñado le digo, pero papa tiene ni 2% de proteínas. ¿Usted cree que va a crecer? Lo que necesita para que crezca son proteínas. ¿Está claro con eso? Rico cambio chancho. Yo modestísimamente 1.66, ahorita habré reducido. Mi hija 1.69, un poquito más alta. Mi varón 1.75. Desde auxiliar que entré acá, bueno, siempre me ha gustado comer, creo. Mi caja de leche. Cobraba mi caja de leche a mis hijos. Mi caja de leche. Nunca le faltó su leche. Huevo, carne, eso tiene pues. Fisiología de él, crecimiento. No hay otro, no es que mi papá ha sido chato, mi mamá chato, es mentira. Va a haber algo en la fisiología de él, crecimiento, amigo. Es, como dicen los médicos, vitamina O. Olla. De la olla. En la fisiología, el enanismo, deficiencia de GH. Antes de la pubertad, por cierto.
Gigantismo igual antes de la pubertad. Pero después de la pubertad, el exceso de GH, habrán visto ustedes unas manazos, así una lengua, así unas caras toscas. Acromegalia. Han escuchado de esa enfermedad, ¿no? También está, creo, acá. También está. Hay deficiencia, acromegalia aena. Lo dejamos para la siguiente clase, amigos. Prolactina. A ver, ¿cuántos? 8, 11, 15, 20. Me falta. Y delegada sí ya se dio al abandono. No sé qué voy a hacer con esta chica. Cambia de A Leslie. No, esa chorrera. Págale a Leslie. Amigo, escúchame, hay algo más. A ver, yo le he dicho, a ver, todo el trabajito que me están haciendo,